¿Estás cansado de hacer git add, commit y push en la consola? Aquí te presento a Giteo.bat, una herramienta que automatiza tu workflow Git. Esta herramienta de automatización de tareas se llama Giteo.bat. ¿Por qué Giteo? Porque viene de la palabra Git. Giteo.bat es una herramienta de automatización de tareas que sirve para liberar carga operativa de hacer git add, git commit y git push en consola y de forma manual. Además, el beneficio que tiene esta herramienta es la siguiente. Ejecuta 3 acciones. 1. Detección inteligente. Verifica si es necesario inicializar o directamente actualizar tu proyecto. Segundo, preparación y subida. Ejecuta git add, git commit y git push por ti de manera secuencial y simultánea. Y por último, gestión del entorno. Verifica si tiene conexión a internet. Cuando tu conexión a internet es estable, tu proyecto va a subir. Intenta conectarse con 5 intentos en caso que no haya conexión a internet. Si pasan esos 5 intentos y la conexión aún falla, la subida se cancela por completo. Es ideal para quienes trabajan en desarrollo de apps y desarrollo web avanzados o para quienes hacen tareas repetitivas con su programa o proyecto. Para que confíes que esta herramienta de automatización sea segura o que no tengas dudas que vaya a dañar el archivo o cualquier archivo del sistema, voy a descargar este archivo acá. Dice, Giteo.bat podría dañar el dispositivo. ¿Desea conservarlo de todos modos? Es normal que aparezca porque tiene un archivo con terminación batch que no tiene una firma digital y es un procesamiento por lotes. Batch trabaja con el comando del sistema, principalmente Windows. Le doy en conservar para que diga que esto no hace ningún daño. Gracias a este antivirus dice que no se requieren acciones. Aquí te muestro un ejemplo de mi Giteo.bat. ¿Por qué se dice que es de código abierto este sistema o esta herramienta? Porque acá se ve el código de origen batch. Color 0A es para texto verde, donde los mensajes son exitosos. Color 0B es para texto azul claro, cuando el proceso está en ejecución. Color 0C es para texto rojo, error. Y color 0E es para texto amarillo, una advertencia. ¿Sí? Hecho es para mostrar en consola y rem es solo para comentar acá. Esto que ven acá, CHCP, es para que me tome los caracteres numéricos y alfanuméricos como la ñ y otras letras que tengan algún signo especial. Acá defino las variables que sirven para controlar mejor el flujo. Este es el nombre que yo puse hasta ahora porque estoy actualizando. Este es un mensaje diciendo iniciando subida a GitHub, que es para presentar el sistema que hace. Luego tengo acá el flujo principal, donde acá le llamo a seleccionar qué lenguaje para crear un git ignore cuando no existe. Después le llamo a check internet para que verifique si hay internet. En caso de que no haya, vuelvo a intentar. Y después iniciar para iniciar un repositorio. En caso de que ya está iniciado, ya empieza a actualizar el sistema. Comencemos. Select language significa qué lenguaje de programación se quiere crear un git ignore. Acá tengo los if, donde el lenguaje de programación es igual a 1, es Python entonces. Cuando pone la opción 2, ahí se refiere a JavaScript. Cuando se presiona el número 3, crea un git ignore para C# y el 4 para Java puro. Cuando eliges la opción de que no exista, va a mostrar un no se crear un archivo git ignore. Cuando no están estos 5 números, cuando ustedes seleccionan un número diferente del 1 hasta el 5, te va a tirar una opción no válida. Y este goto hace que vuelva de vuelta a la función. Significa que si le dan 6, 7, no les va a permitir porque no existe un lenguaje de programación con el número 6. Y acá, como sabrán, ya crea el git ignore, donde hay ignora ciertas carpetas para que en el repositorio no se llene y no se complique la subida. Si el tipo de lenguaje es Python, crea estos archivos. En caso de JavaScript, crea estos archivos. En caso de C#, todo esto y así sucesivamente. Cuando pasa por este if, ya termina diciendo que el archivo git ignore se creó exitosamente. Luego acá muestro check internet. Lo que hace es revisar si la conexión se detectó. Si error level es igual a 0, conexión a internet se detectó. Caso contrario, que es 1, no se detectó la conexión a internet. ¿Por qué 0 y por qué 1? Porque esto trabaja en sistema binario. 0 falso y 1 verdadero. Después aparece intentando verificar conexión a internet cuando pasa por este proceso. Si el estado de internet es igual a 0, salta esta línea. Caso contrario, aparece los intentos. Si intento es menor que el máximo, se empieza a contar solo cuando dice no se detectó la conexión a internet. Por este tiempo se puso 5 segundos. Después, cuando pasa por este proceso, ya vuelve de vuelta a check internet. La conexión a internet no se haya detectado, lleva a endscript. Luego tenemos inicializar o actualizar. Si no existe el punto git, ¿qué quiere decir esto? Si tu repositorio no está inicializado, te pide que ingreses una URL antes de hacer los cambios, como pusheo inicial. Acá muestra un mensaje de intentando subir cambios. Cuando se ejecuta esta condición que dice si el error es diferente a 0, te lleva al fallo. Este es el fallo. Lo que hace es hace un rebase de git pull y luego si el conflicto aparece, no se ejecuta esta condición. Cuando el error level es diferente a 0, se va a conflicto. En caso contrario, hace un rebase exitoso. El git push lo que hace es
publicar tu archivo completo, o sea, tu proyecto con los archivos del lenguaje que vos estás haciendo. Cuando el error level es igual a 0, hace un pusheo exitoso. ¿Qué quiere decir? Que termina acá, empieza acá, se ejecuta esta función y luego se ejecuta el end script. Así que eso pasa, inicio un repositorio, se ejecuta esta condición cuando el Git no existe. En caso de que exista, te va al repositorio detectado. Para ejecutarlo, voy a hacer acá en el terminal de VS Code. Pongo punto y una barra detrás, giteo.bat. Como verás, acá me aparece la interfaz preguntando el número del lenguaje que estoy usando. Yo en mi caso estoy usando Python. Ahí está haciendo el proceso de giteo, donde dice cambios realizados. Significa que detectó un cambio el workflow, que es la herramienta. Acá dice rename subtitulation porque yo hice un cambio en mi archivo. Al mostrarme esto en verde, quiere decir que el giteo.bat que yo creé valió la pena. Espero que se haya entendido. No te olvides de regalarme un like y suscribirte a mi canal. Si tienes algunas dudas, déjame un comentario aquí abajo.